Gracias por el convite a Ana y a Jordi, Lucia, Nicolás, que hacemos parte de esta cooperación. Entonces voy a hablar de vulnerabilidad social y sífilis, retos para la educomunicación, ¿no? Yo soy profesor de la Universidad Federal de Rio Grande del Norte en el Departamento de Comunicación Social. Soy también miembro del NESC, del Núcleo de Salud Colectiva con Betinha, y soy investigador del Laboratorio de Innovación Tecnológica en Salud, del LAIS, de donde hablo hoy específicamente, y coordino el Grupo de Investigación Pragmática de la Comunicación, el PRAGMA. En este grupo tenemos esta cooperación con el Erasgrafo, con el Grafo, con el Migracom, a partir de este trabajo que desarrollamos ya hace 2 años y medio en este proyecto el proyecto que llamamos cariñosamente de Sífilis No. Entonces, según un poco a partir del resumen, ¿no? Que según la Organización Mundial de la Salud, la situación de la sífilis en Brasil no es diferente de la de otros países. El número de casos de infección es preocupante y es necesario controlarla. En el boletín epidemiológico del año pasado, 2020, se puede observar que la sífilis adquirida, que es una condición desde 2010 obligatoria, su control, tuvo una tasa de 72,8 casos por 100.000 habitantes en 2019, y la detección en sífilis en gestantes fue 20,8 sobre 1.000 nacidos vivos, y la tasa de incidencia de sífilis congénita 8,2 por 1.000 nacidos vivos, y la tasa de mortalidad por sífilis congénita 5,9 por 100.000 nacidos vivos. Entonces, en este contexto de la sífilis en nuestro país, que hubo una pequeña mejora, pero la idea es que pueda bajar más todavía estos índices. Y si bien que se dice que la sífilis es una enfermedad democrática, también porque se concentra en los centros con mayor desarrollo económico, la vulnerabilidad social es un desafío, ¿no? Es un reto precisamente en las periferias de las grandes ciudades de Brasil, porque nuestras poblaciones de estas grandes ciudades ya padecen de pobreza, desempleo, falta de acceso a una educación y salud de calidad. Entonces, se quedan más vulnerables a los factores de riesgo de agravamiento de la sífilis debido al diagnóstico tardío o la falta de tratamiento calificado. Entonces, la comunicación y la educación en la interfaz que llamamos educomunicación han buscado construir estrategias para enfrentar la sífilis en contextos de vulnerabilidad social. Entonces, aquí la idea es presentar un poco esta situación de vulnerabilidad que se presenta en la sífilis y también algunas de las experiencias que el proyecto de respuesta rápida a sífilis, el proyecto Sífilis No, desarrolla en el Laboratorio de Innovación Tecnológica en Salud, en alianza con el Núcleo de Salud Colectiva en la Universidad Federal del Rio Grande del Norte, ¿no? Con el apoyo del Ministerio de la Salud de Brasil. Entonces, de inicio, ¿no? Los conceptos de vulnerabilidad y riesgo, tenemos unas ideas de Paulo Sousa Filho, que escribe en el sitio del Sistema Único de Asistencia Social de Brasil, el SUAS. Él ha dicho que abre comillas, en este sentido, podemos entender que el riesgo se refiere a las debilidades de la sociedad contemporánea, mientras que la vulnerabilidad se refiere a la condición de los individuos en esta misma sociedad. Entonces, tenemos así que considerar, ¿no? En esta situación que las ditas redes, ¿no? Como dice Sousa Filho, consideran las situaciones de vulnerabilidad y riesgo inherentes a cada ciclo de vida. Por ejemplo, la niñez, que es el tiempo del proyecto Vulneras, ¿no? Adolescentes, jóvenes, ancianos, así también como las situaciones vividas por razón de género, color, etnia, orientación sexual y contextos de pobreza extrema,
de violência, maltrato, abandono, negligência, abuso, explotação sexual. Então, abuso de álcool e outras substâncias psicoativas, entre outros, ¿no? Entonces, en este sentido, Sousa Filho habla que el agravamiento de las vulnerabilidades a las que se encuentra una población, potenciada por la vulneración de derechos, genera situaciones de riesgo propias de la sociedad postindustrial y tecnológica, con graves efectos desestabilizadores para la democracia y el medio ambiente. En este sentido, también hay otro texto de Yang Sura de 2012 en el periódico Texto y Contexto, que hace una pregunta: ¿riesgo o vulnerabilidad social? Y también pone la idea de que, a partir del autor Oliveira, que los grupos sociales vulnerables podrían definirse como aquellos grupos o subconjuntos de la población brasileña ubicados en la línea de pobreza. Además, que considera que no todas las personas vulnerables son indigentes, pues entiende que además los indigentes, muchos grupos sociales que están por encima de la línea de pobreza también son vulnerables. Entonces, es interesante pensar que no se puede pensar solo a partir de la idea de vulnerabilidad social como la perspectiva económica, ¿no? Porque ela puede ser incompleta. Entonces, en los boletines de sífilis epidemiológicos siempre tiene dos aspectos, que son el tema de la educación y el tema de raza y color, para hacer relaciones sobre cómo están las tasas de sífilis en Brasil. Entonces, por ejemplo, en la sífilis adquirida, tenemos una mejora en la calidad de la información, ¿no?, sobre raza y color, porque en 2010 el 34% tuvo la información ignorada, porcentaje que se redujo al 15,1% en 2018 y que se mantuvo así en 2019. Entonces, en 2019, la mayoría de las personas que han reportado su color, como en Brasil se dice parda, en castellano tal vez sea marrón, ¿no? Son 38,1% y de blanco 35,3% y negro 10%. Entonces, si consideramos los pardos, los marrones y negros, el porcentaje es casi 48, casi acima de 48%. Entonces, en este sentido, la idea de amarillo indígena no llega a 1% en las declaraciones que las personas hacen en la notificación, en los sistemas de salud. Pero se ve que casi la mitad de las personas que son notificadas con sífilis adquirida, 48% son de negras o pardas, por esta cualificación. En términos de la educación, 36,2% de los casos de 2019 tenía esta información completada como ignorada. Entonces, el espacio estaba llenado en blanco. Entonces, pero de los que fueron notificados, teníamos 1,1% como analfabetos, 18,4% no había completado la escuela primaria y 17% había completado la primaria o secundaria o tenía la secundaria incompleta y 27,3% tenía al menos la secundaria completa. Entonces, existe una pequeña reducción en el porcentaje de casos en individuos analfabetos o con educación primaria incompleta, además de un aumento en el porcentaje de casos en individuos con educación primaria o secundaria completa a lo largo de la serie histórica. Entonces, miramos que también sobre la sífilis en las mujeres gestantes, las embarazadas, en 2017 se ha observado que 55,7% de las gestantes diagnosticadas con sífilis estaban en el grupo de edad de 20 y 29 años y 24% en el grupo de edad de 15 y 19 años y 17,4% en el grupo de 30 a 39 años de edad.
pero desde 2005 la proporción de diagnósticos de sífilis en gestantes entre 30 y 39 años fue mayor que en aquellas de 15 y 19 años. Pero a partir de 2011 hubo una inversión. Pero en términos de educación, 26,7% se ha registrado como ignorada en 2019. Además, el 24,5% completó la primaria, 25,3% completó la primaria, pero no completó la secundaria, y el 23,5% tenía la secundaria completa entre las mujeres embarazadas con sífilis. La parte también de raza y color entre las mujeres embarazadas diagnosticadas con sífilis, se identificó que 51,2% de las embarazadas eran pardas o marrones y 28,6% blancas y el 11% negras. Entonces, si tenemos las mujeres negras y pardas o morenas, marrones, como pero a nosotros no nos gusta llamar así, el porcentaje fue de 63,1%. Entonces, hubo una mejor calidad de la notificación sobre el tema de raza y color, y vemos que tenemos ahí entre mujeres pardas y negras, como está la clasificación del Ministerio de la Salud, tenemos la mayoría de las mujeres. Y entonces, al mismo tiempo, están ahí justamente en el punto de que son las mujeres también que tienen una franja económica mucho más débil, ¿no? Entonces, estos factores de vulnerabilidad sí trae el riesgo de la sífilis, que puede llegar a la sífilis congénita, ¿no? Transmitida a los niños. Entonces, miramos justamente que también llega en este punto de más de 60% de las madres de niños con sífilis congénita, también declaradas como pardas o negras. Entonces, es en ese sentido que es un reto para nosotros que trabajamos con la sífilis, este tema de cómo llegar a estas poblaciones que están más vulnerables. Y en eso, en términos de comunicación, hicimos una campaña en 2018, una campaña hecha con una agencia de publicidad, la agencia Fields 360, que se llamó Recuerda Cuidarte, lembre de se cuidar en portugués. Entonces, el foco de la campaña fue más las mujeres embarazadas, independiente del color, jóvenes, hombres homosexuales y hombres que hacen sexo con otros hombres, personas trans y trabajadoras sexuales en este aspecto. Pero, de hecho, estas poblaciones no tenían una comunicación tan bien dirigida. Las comunicaciones eran un poco más abiertas. Este año, 2020, año pasado, hicimos la campaña por la primera vez, una campaña producida por la universidad mismo, por nosotros en la Universidad Federal, en el Laboratorio de Innovación Tecnológica en Salud, el equipo de la Cámara Técnica de Comunicación, que tiene también la profesora Mónica Bey del Núcleo de Salud Colectiva, que participa, el profesor Kenio también, que están ahí. Hicimos una otra campaña con el tema Lo sé, tú sabes, donde también empezamos a desarrollar materiales. Por ejemplo, tenemos un material que desarrollamos en conjunto con organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables que viven en la calle. Hicimos un folleto destinado a las organizaciones para que trabajen con estas poblaciones, porque estas poblaciones no tienen acceso directo a folletos, a internet y tantas otras, porque están en la calle. Entonces, hicimos un folleto de prevención y diagnóstico de la sífilis para estos miembros de estas organizaciones puedan trabajar con las personas que viven en la calle. En nuestro sistema virtual de aprendizaje,
el Lava SUS, que voy a poner aquí rápidamente su pantalla. No sé si se mira ahí. Este ambiente virtual de aprendizaje del SUS, tenemos aquí sífilis y otras ISTs. Tenemos ya un conjunto de 39 módulos de aprendizaje disponibles. Varios de ellos son destinados a poblaciones específicas, pero la mayoría a los profesionales de salud para que trabajen con las distintas poblaciones. Pero la idea también es que podamos hacer este trabajo con mucho más intensidad en términos de construcción de módulos de aprendizaje autoinstruccionales que las propias personas pueden hacer. Pero siempre, en este caso, personas que pueden actuar junto a estas poblaciones. La campaña de la sífilis de este año es esta. Sífilis, yo sé, você sabe, es el tema, y el tema del proyecto sífilis, sífilis no. Entonces, tenemos aquí varios materiales que las personas pueden bajar ahí, material gráfico y vídeos de la campaña, que pueden ser compartidos con otras personas. Entonces, son materiales que hemos desarrollado en esta actuación entre el tema de la comunicación. Y también en términos de investigación, tenemos 2 investigaciones, una tesis de doctorado de Daisy Moura, que está haciendo en la Universidad Aberta de Portugal, en el doctorado de Media Arte Digital, que es una investigación que quiere elaborar estrategias de comunicación para la prevención de las ITS, a través de tecnologia de transmissão aplicada à saúde pública desde os sujeitos e conhecimento local, e para também produzir recursos educativos abertos. De maneira concreta, é trabalhar com populações indígenas de la etnia potiguara em um sítio chamado Bahia da Traição, em Paraíba, que é cerca aqui de Rio Grande do Norte, vecino, para que hacer la formación con ellos para que ellos mismos empiecen a producir material para streaming de audio, podcast, en su propia manera y con sus propias lógicas para sus comunidades. Y entonces producir de ahí también un tipo de formación que otras comunidades indígenas pueden acceder, hacer la formación y producir sus propios contenidos em termos de prevenção de la sífilis. E também temos uma investigação de Anderson Almeida, que ha começado agora, também de maestria em la Universidade Aberta de Portugal, que é comunicação de saúde, percepção de sujeitos negros frente à representação da terceira fase da campanha de publicidade para combater a sífilis em Brasil. Então, vai analisar com grupos negros esta percepção de como é esta última campanha que hicimos, pero uma campanha hecha solo para as redes sociais. Então, nesse sentido, creio aquilo que Lucía falou, que é importante não para nossos trabalhos em conjunto, esta participação em termos de cooperar neste triângulo entre a IS, o projeto Sífilis Não, a Universidade Aberta de Portugal, a Universidade Autônoma de Barcelona, para que podamos, por exemplo, participar da construção de los materiales com as populações indígenas, aí com a Daisy, ou também o tipo de questionário e de abordagem que vai ser Anderson sobre as populações negras, não? Então, creio que temos coisas que podemos fazer durante 2021 em la agenda que vamos ter aí do projeto Sífilis, que quizás aí em março, final de março, possamos fazer aí encontro presencial em Barcelona, que não pudo ser agora. Agora, na próxima semana, vamos quedar aí 10 dias em la Autônoma, em la Aberta de Portugal, para encaminhar vários destes temas. E em seguida, creio que podemos ampliar aí este processo. E creio que he completado meu tempo em justo.
Y muchas gracias por participar. Está siendo esta experiencia con el Grafo desde hace un tiempo que estamos trabajando juntos con el Pragma, con el LAIS, Laboratorio de Innovación Tecnológica en Salud, de cual soy investigador también, con el Núcleo de Salud Colectiva. Esta aproximación ahí de Betinha, Lucía y todo, creo que está siendo muy rica y para nosotros es muy importante. Entonces, muchas gracias a todos por este momento.